Buenos días. Me gustaría hacer unos comentarios sobre la actualidad. Por ejemplo, lo que sucede en Bolivia y también en otros países del mundo. Uno de los problemas que hay en el mundo actualmente, entre tantos, ¿no? De los muchos, es el tema de los problemas que parece que produce la inmigración en algunos países, ¿sabes? Parece que hay una controversia entre miembros de la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que la política con respecto a los inmigrantes de los norteamericanos, del gobierno del presidente Donald Trump, no parece cristiana, ¿no? Según algunos eclesiásticos. No parece muy cristiana. Que parece injusto que se rechace a los inmigrantes de esa manera. Pero a ver, por una parte tiene todo el derecho cualquier país, ¿no?, de limitar la inmigración a aquellas personas que no cumplan con los requisitos para poder después tener una conducta en el país de ciudadano normal que pueda adaptarse, ¿no?, a la cultura, que pueda, digamos, prestar servicios a la nación, como en todos los países del mundo. Se espera que hagan que los ciudadanos, ¿no?, que brinden lo mejor de sí mismos. Pero bueno, uno de los problemas que podría haber es el terrorismo, que pueden inmiscuirse terroristas entre los inmigrantes y gente de mal vivir, por así decir, ¿no?, delincuentes. Y entonces es bueno que haya un control. El tema está quizás el problema en los métodos que se utilizan para rechazarlos o para tratarlos dentro del país en el cual entraron como ilegales, supongamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, la Iglesia podría tener razón. Porque, sí, por lo que hemos leído, ¿no?, podrían ser un poquito más tolerantes los norteamericanos, en el sentido de que sí, está bien rechazar a una persona de cualquier país del mundo que quiere ingresar de una manera ilegal, pero no olvidarse que, bueno, tenemos que tener en cuenta los derechos de la persona humana, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona humana. Y en eso tenemos todos el deber de cumplir, no solamente, digamos, los gobernantes, sino también la misma Iglesia Católica. Los miembros de la Iglesia Católica también tenemos que tener todos en cuenta, tanto la jerarquía de la Iglesia, los clérigos como los laicos. Todo el mundo también tiene que tener en cuenta la primacía de la dignidad de la persona humana, ¿eh? Y esto te lo relaciono respecto de la persona humana con el hecho de que el, el Papa Francisco ya, eh, cuando gobernó la Iglesia, ¿sí?,
bueno, como que tenía unas reacciones, ¿no? Ante la inmigración, ante los gobiernos que rechazaban los ilegales. Y podía tener razón, sí, en un aspecto, pero de pronto como que, no sé si el mismo Francisco comparaba, ¿no? Y a otros eclesiásticos, ¿no? Eh, el rechazo de la inmigración, bueno, como que era más importante, digamos, no es eso, lo ponía al mismo nivel que el no respeto por la vida, ¿no? Concebida en el seno materno. Entonces hay una cuestión acá que hay que distinguir muy bien, ¿sí? El delito de el aborto es un crimen, es un homicidio, ¿sí? Y no se lo puede comparar o poner al mismo nivel que los problemas que puede traer un ilegal, ¿sí? Por más que sí, muchas veces puede ser peligroso, ¿sí? Que entre gente de otros países que no se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Y en ese sentido creo que el Papa también, León XIV, quizás le faltó un poquito más de comprensión del tema, ¿no? De lo que sucede en los Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo cuando el Papa piensa, ¿no? En la humanidad de esa gente, ¿no? En el respeto que se debe, por más delincuente que sea, quizás, ¿no? Que parezca, digamos, o por el hecho, simplemente por el hecho de querer entrar ilegalmente, que hay muchos que, digamos, por más que lo saben, inmigrantes, por más que lo saben, cómo son las normas, que no se puede ingresar, ingresan igual, e ingresan en grandes cantidades, ¿viste? Entonces, bueno, tenés que poner un poco de orden allí. Ahora, el tema está cómo pones orden, ¿sí? En ese sentido, sí, creo que el gobierno norteamericano debería tener un poquito más de conducta, un poquito más cristiana, ¿sabes? Pero no se puede comparar, decir, bueno, me parece, ¿no? Con todo el respeto que le debo al Santo Padre, creo que quizás exageró el Santo Padre cuando le dice a un periodista, supongo que le pregunta, qué opina sobre la inmigración, cómo se está llevando la política de inmigración en Estados Unidos. Bueno, que diga que entonces el presidente Trump no es pro vida. No puede creer que sea pro vida cuando es tan, digamos, agresivo, tan perverso, casi podría decir, el gobierno, ¿no? Con los inmigrantes. Y sí hay que mejorar, sí, cuestiones como por ejemplo cuando los tienen alojados, el hecho de que separen a los niños de los padres, no sé, pero que busquen la manera de suavizar todas esos tratos, ¿no? Con los ilegales, ¿entendés? Eso sí, se podría pedir con toda la justicia, ¿sabes? Pero no decir que me parece que el presidente Trump no es pro vida. Yo diría que sí, que es pro vida el presidente Trump. Lo que pasa es que sí, sería bueno que no solamente el presidente, sino todos los políticos republicanos, que son mucho más pro vida que el Partido Demócrata, ¿entendés? Que están todos a favor de leyes contra la vida y leyes realmente malísimas, ¿no? Leyes que son, ¿cómo diría? Que son de las leyes que hay en el mundo, parecen que son todavía más crueles todavía, ¿no? Las que proponen los demócratas. Por supuesto que es un homicidio, siempre es un homicidio, pero estos señores han sí, legalizado el aborto hasta el último momento del embarazo, y si el niño nace vivo se lo puede matar. Tengo entendido que es así, ¿no? O algo de semejante. Y es demasiado, ¿sabes? Entonces poner las cosas en su lugar, en su justo orden, en el sentido de que no se puede criticar digamos,
A los demócratas quizás no muchas veces los han criticado abiertamente por la política, digamos, relacionada con la vida, ¿no? Y como ya he comentado también en otra ocasión, a veces los políticos, en parte, ¿no? Es posible que ellos se dejen confundir, se confundan, porque la misma Iglesia Católica, los mismos obispos norteamericanos, muchos obispos norteamericanos, y muchos laicos también, en base a que los obispos, digamos, no daban un lineamiento claro de cómo debe ser la conducta de la sociedad ante un embarazo inesperado, ante que muchos hoy en día casi todos son inesperados, casi todos son embarazos no deseados, porque todo es prácticamente, ¿no? Dice, un niño en cualquier situación parece que también es no deseado, ¿no es cierto? O rechazado. No se puede rechazar a un niño, me parece, porque fue creado por Dios. Y Dios tiene una misión para todos esos chicos, como para todo el mundo. A ver, Dios todo lo hizo bien, Dios. Y vio como dice el Génesis, dice, y vio el hombre que todo era bueno, ¿no? Lo que hizo Dios. Entonces no podemos pensar, ¿no? Si tenemos un cargo importante en la iglesia, de obispo, de cardenal, bueno, decir así, de una manera espontánea, como si opináramos de muchos otros temas, no tan serios, que digamos que, bueno, sí, la Iglesia Católica decía un artículo que yo lo comenté en una publicación católica de prestigio. Bueno, los obispos están de acuerdo con el aborto a las 6 semanas. Hasta las 6 semanas, bueno, era tolerable. Pero es una cosa increíble, jamás había escuchado yo algo así. Porque negociando con los políticos de un partido y del otro en Estados Unidos, bueno, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué? ¿No vamos a poner de acuerdo con tantas semanas? Entonces están confundiendo los políticos, están permitiendo que los políticos se corrompan también. De una manera quizás que no se dan cuenta, porque dicen, bueno, si la iglesia está de acuerdo, nosotros también estamos de acuerdo. Pero lo que ocurre es que hay una especie de confusión, a ver, como que la iglesia quiere quedar bien con el gobierno, y el gobierno a veces quiere, entonces trata de alguna manera de quedar bien con la iglesia, ¿no? Y el gobierno cree que quedar bien con la iglesia significa, bueno, tener digamos, una situación intermedia, ¿no? Que es pecaminosa, tremendamente pecaminosa, que puede ser muchas de acuerdo a cómo se lo quiere entender el tema. Y también por parte de la iglesia, quizás quisiera también entenderse, muchas veces los gobiernos se quieren entender con los políticos porque por razones extra religiosas, ¿sabes? Extra inclusive doctrinarias. Entonces hay un juego a veces de intereses entre la cúpula del gobierno civil y la cúpula del gobierno eclesiástico, que no son, digamos, intereses puros, intereses que tienen que ver con buenas intenciones de un lado y del otro, perfectas, ¿no? Hay ocasiones que no hay buenas intenciones, cristianas intenciones, ¿sabes? La Iglesia Católica hasta hace unos 2 décadas, 3 décadas, no sé,
tenía una definición tajante, ¿no? Pero por tajante no te digo agresiva, nada, no te digo una definición bien definida respecto de los temas, ¿no? La defensa de la vida, el matrimonio hombre-mujer, ¿sí? La educación sexual no había tanta apertura, ¿no? Como el Papa Francisco que dijo, educación sexual sí. Bueno, pero viste, no es cuestión de decir educación sexual sí, porque la educación sexual es un viva la pepa en el aula con chicos y chicas juntos que se les enseñan cosas que no tienen que ni mencionar a los profesores, ¿sabes? Entonces, claro, es como que hace mucho tiempo alguien dijo que la iglesia, Roma perderá la fe, ¿no? Y estamos viendo esos tiempos, me parece, en que ya hay una confusión generalizada, por la cual entonces los políticos, habiendo tanta confusión, y como son, digamos, por definición, en cierta manera, más propensos por su condición laical y que no son todos religiosos profesos, ¿no? Y que se estudian los temas en profundidad, por eso dependen de la Iglesia Católica, que tiene que dar pautas relacionadas con la verdad sobre la moral cristiana. Entonces, bueno, enseguida viene un poco de confusión y ya entonces se animan a promulgar leyes nefastas, ¿sabes? Entonces yo rezo por el Papa León XIV, por la Iglesia Católica, por la santidad de la Iglesia Católica, y por eso se me ocurre comentar ahora, modestamente, que el Papa León XIV no conviene que compare el problema con la inmigración con otros problemas, digamos, de la política antivida que puede haber, o política a favor de la vida en los gobiernos. Por lo demás, en la Iglesia Católica, sería bueno que haya una profunda meditación, profundo estudio y reflexión en lo referente a cómo está presentando la doctrina verdadera, el verdadero magisterio de la Iglesia a los fieles y al mundo. Porque hay muchas veces que esos temas no se hablan, de los temas morales cruciales de hoy en día, no se habla tanto. Por cuestiones, ¿qué cuestiones? Muchos sabemos de por qué, por razón de qué cuestiones no se habla tanto. ¿Sabes? Entonces también es un tema que está relacionado, todos los temas están relacionados con la reforma que necesita la Iglesia Católica. Porque una democracia verdadera, se me ocurre que no es compatible con la ignorancia de la población en general, de todo tipo de conocimiento, la cultura, la religión, y además no es compatible con la cobardía de los funcionarios estatales y con la permeabilidad que tienen muchas veces para corromperse, para dejarse vender por dinero. Por cuestiones económicas, digo, ¿no? Por cuestiones materialistas, y además entonces el materialismo es un gran problema en la Iglesia Católica de hoy, que toda la visión que tiene la Iglesia Católica está impregnada de materialismo casi en gran parte de la Iglesia Católica, en casi toda la estructura católica del mundo, ¿sabes? Materialismo. Y también por el mercantilismo, que consiste en que, bueno, los servicios religiosos
tienen que ser remunerados de alguna manera, ¿no? Entonces no hay un servicio aparentemente religioso, ministerial, sacramental, predicamental, educativo, para los fieles del mundo, para todos los hombres y mujeres del mundo, que sea verdaderamente desinteresado, generoso y desinteresado, que esté ausente totalmente de ninguna ambición de dinero, ¿comprendes? Ni siquiera un centavo, pero ni siquiera sugerirlo, ¿sabes? Porque esa es la manera como se debe a retribuir a la Iglesia Católica, según lo que te dicta el corazón. Y para que vos sientas en el corazón el deseo de servir a la Iglesia, tenés que ver algo, tenés que ver, bueno, te tiene que mover el corazón el hecho de ver que hay trabajo en la parroquia, ¿no es cierto? En la parroquia se trabaja con desinterés, se trabaja con generosidad, se trabaja con abnegación, se predica mucho, se enseña mucho, se trabaja con ganas, con espíritu apostólico, con fervor cristiano, y entonces está asegurada no solamente la retribución, sino un crecimiento exponencial de la cantidad de fieles católicos y la cantidad de obras católicas. Y entonces la democracia necesita ansiosamente, ¿sabes? Muy ansiosamente de la santidad de la Iglesia Católica como sistema político, como forma de gobierno, ¿no? Un Estado democrático, sí, con la división de poderes, tal como lo conocemos, es lo mejor hoy por hoy. Todos los países son tres sistemas porque parece ser el más conveniente. De todos modos, es una condición necesaria de alguna manera, pero no suficiente para que los gobiernos sean buenos. ¿Cierto? Entonces, ¿sabés que he visto varios videos de lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Sí? Y muchas veces decían, muchísimas veces habrás escuchado vos si viste los videos, de las bases quieren esto, las bases dicen esto, las bases están cansadas, las bases reclaman. Y que casi no había sí, por supuesto que tienen líderes que hablan y muy bien, y también mujeres hablan muy bien, pero las bases, muchas veces los hermanos pasa esto, hermanos lo otro, hermanos aquí, hermanos allá, hermanos que por esto, que por lo otro, o sea, argumentan que los hermanos, porque se sienten hermanos y porque somos hermanos todos. No porque, digamos, porque no somos distintos. En Bolivia hablan del Estado plurinacional. Está bien, está perfecto, pero quizás podrían hacerlo más sencillo el tema. Porque argumentan que por ser un Estado plurinacional, simplemente porque son bolivianos todos, y son todos hermanos. Así de sencillo, ¿no? Así de simple. Porque son bolivianos todos y todos tienen los derechos de la persona humana, la dignidad de la persona humana, todos tienen, en todos tiene que cumplirse ese principio de el destino universal de los bienes. El principio de participación. Y estamos viendo que los bolivianos, todos en general, todo el pueblo, tienen una buena cultura, diría, cívica, aunque no parezca tan culta, como tampoco es culta en Argentina, nos falta mucha cultura también.
pero tienen un conocimiento intrínseco, podríamos decir, de cuando el gobierno está actuando bien, mal o más o menos, cuando el gobierno está siendo sincero o no, cuando es corrupto o no es corrupto, cuando tiene ideas liberales extremadamente perniciosas y cuando no las tiene, cuando quiere ser privatista, en lugar, de modo que, bueno, privatista de modo que otros países se lleven unas utilidades jugosas, ¿no?, del país, cuando esas utilidades pueden quedar en el país y pueden administrar muy bien el país con sus empresas públicas. Cuando los gobernantes parecen tener mucha impericia porque empiezan a pedir préstamos y préstamos y préstamos, como en Argentina, ¿viste? El presidente Javier Milei. Y nos damos cuenta de que de esa manera Argentina está desperdiciando una riqueza enorme que tiene, igual que Bolivia, el talento natural de los pobladores y a la vez las riquezas naturales que son grandiosas en Argentina. Y también están los países, los dirigentes, los políticos, sí, de las grandes naciones, más poderosas hoy en día, ¿no?, los más desarrollados los países, que a veces buscan una manera quizás un poquito autoritaria, ¿no?, de querer conseguirlo, en lugar de tratar de comerciar con todos los países. No, hay países que lo ven un poquito más débiles y dicen, no, entonces es como los que lo quieren apurar para que les permitan ingresar transnacionales, empresas y multinacionales, o que porque tienen miedo del comunismo, no, que si viene el comunismo, entonces que puede pasar lo que sucede en Cuba. Todo se puede, hoy en día, deberíamos todos los habitantes del planeta saber que desde 1960 y pico, cuando Cuba se convirtió en país comunista total, ¿no?, con toda la desgracia que trae el comunismo, que yo las entiendo y les tengo miedo, les tengo mucho temor de que haya un socialismo ateo, ¿sabes?, y pernicioso, como son todos los socialismos ateos o comunismos o marxismos o leninismos, ¿sabes? Las grandes potencias no tendrían que asustarse, tendrían que más bien, yo creo que tenemos una oportunidad de entendernos de una manera extraordinaria, ¿sabes? Porque todos necesitamos de todos. Indudablemente. Y no pongamos diferencias. Estamos en un mundo en que todo el mundo quiere hacer diferencia, todo el mundo quiere buscar quizás el estatus, la diferencia, y el clasismo están revelándose muy actual hoy en día en el mundo. Porque también, ¿qué pasa en el fondo de cada país? El hecho de que estamos dejando de ser religiosos, como te decía, de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica tiene una responsabilidad increíblemente grande de santificarse y santificar al mundo, ¿sabes? Un político tiene que estar bien formado desde el punto de vista democrático. Y la Iglesia Católica tiene una gran responsabilidad con la formación para la democracia. Tenemos que formar los católicos, como Iglesia, ¿no?, universal, ciudadanos honestos, políticos honestos, profesionales honestos. La milicia, los médicos, los ingenieros, tiene que haber ética también en todas las profesiones, ética cristiana en todos los trabajos, en todas las actividades humanas. Y no hay ética, falta ética. Tenemos, sí, una potencialidad enorme. El hombre es increíblemente capaz de mucho más de lo que nos imaginamos. Porque, como decía un filósofo, el hombre supera infinitamente al hombre. Nos podemos superar de una manera extraordinaria. Y
con estos adelantos tecnológicos, si nosotros tomamos lo bueno de esos adelantos, igual que en todos los órdenes, ¿no? También el tema del, digamos, el progreso de las comunicaciones, ¿sí? Es increíblemente bueno. Estamos pudiendo hoy en día dominar la naturaleza, como pide el Génesis, llenar la tierra y someterla a la tierra, sacarle todo el jugo a la tierra. Es decir, por ejemplo, los argentinos pudimos tener muchas más producciones, por ejemplo, de producción de trigo, supongo, muchas más toneladas de trigo, más toneladas de maíz, millones de toneladas, quiero decir, de soja, de maíz, de, como digo, de trigo, avena, centeno, cebada, girasol. Podríamos tener muchísimos más sembrados, podríamos tener muchísimo más ganado, muchísimas más cabezas de ganado. No las tenemos porque el país no estuvo bien administrado durante muchísimos años, por cuestiones que son simples, sencillas de entender, ¿sabes? Además de la honestidad que tenemos que tener, la honradez, ¿no? La disciplina, el respeto por el prójimo, el primer mandamiento que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No estamos amando al prójimo como a ti mismo si desde el gobierno, por ejemplo, han permitido que han comprado a un precio altísimo, dicen los bolivianos, una gasolina basura, que le arruinan los motores a los automóviles. Fíjate si ahí no hay falta de ética, de honradez, de honestidad, de respeto, de primer mandamiento y todos los mandamientos, ¿viste? Estamos todos envueltos en una rebeldía, parece, en el mundo. Y hay un pasaje en la Escritura del Nuevo Testamento que dice, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar de todos ellos de misericordia, ¿no? De todos modos, tenemos que saber que como dice Jesús, y sus mandamientos no son pesados, los mandamientos de Dios, lo que dice. Es decir, tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Hay veces que no queremos tomar ni siquiera ese yugo cómodo y esa carga ligera, ¿sabes? Parece mentira, ¿no? Es posible que sea así, que no queramos ni siquiera hacer lo que es llevadero y cómodo de llevar las cargas que nos presenta el Evangelio. Y entonces el asunto se pone muy serio cuando no queremos hacer cosas mínimas, esfuerzos mínimos que nos traen inmensos beneficios. Y yo te puedo dar un ejemplo que te puede parecer que no es una carga cómoda, como dije, mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Quizás un legislador lo puede notar que no es así cuando él entiende que habría que derogar una ley y no la deroga porque piensa que hay todo tipo de inconvenientes. Derogar una ley es simplemente decir sí o no cuando te preguntan, ¿no? Afirmativo, negativo, ¿no? En las preguntas y respuestas sobre cuando se aprueba o se rechaza una ley. Y bueno, que todos se respondan afirmativamente, la gran mayoría por lo menos, para derogar una ley. Digo, eso no es ningún problema serio. El problema serio está en nosotros, no en el yugo cómodo y la carga ligera que nos propone nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros lo transformamos en un yugo muy grande, algo que es una carga simplemente ligera. Porque capaz que pensamos en amiguismo político, pensamos en que no por esto, no por lo otro, porque por escrúpulos internos que tenemos quizás, ¿no? Pero
Entonces, bueno, volviendo al tema de Bolivia, ¿sí? Fíjate cómo todo está relacionado con todo, ¿viste? Entonces, muchas veces las bases decían, ¿por qué? ¿Por qué las bases? Porque arriba de las bases vienen los jefes, y están los jefes, están los dirigentes principales, los más principales, y arriba, en la cúpula de un gobierno civil, hay muchos intereses creados, muchas veces hay mucha deshonestidad, mucha ideología equivocada. Por ejemplo, el neoliberalismo que quieren imponer ahora en muchos países, quiere imponer, pero ya parece que se está resquebrajando la doctrina neoliberal. Están comenzando a darse cuenta en Chile, como me pareció notar, y en varios países que ya no funciona el hecho de querer tomar el poder y, como decían algunos políticos, bueno, de entrada tenés que tomar las decisiones más severas, ¿no? Y no. El ajuste más drástico. No hace falta ningún ajuste, ni decisiones o medidas descomedidas. No hace falta hacer tanto drama, ¿no? Tomar las cosas con calma y tomar las medidas correctas en el momento correcto, ¿sabes? Con sencillez. Por esa sola equivocación de que el dólar tiene que ser bajo, a 1420 que estaba ahora en Argentina, no importa. Bueno, entonces no lo quisieron devaluar, cuando muchos países devalúan un poco de vez en cuando, y entonces quebraron muchas empresas simplemente por el dólar bajo que tenemos en Argentina. ¿No te parece que es así? No soy economista, y lo mismo te quiero aclarar, que no soy político de profesión, no soy religioso consagrado, no tuve cargos políticos, porque cuando hablo de estos temas parecería que yo, bueno, tendría que haber sido doctor en esto, doctor en aquello, ¿no? Haber tenido una larga experiencia de trabajar, haber sido diplomático. No soy nada de todo eso. Pero tampoco son nada de todo eso los bolivianos que hablan, lamentándose lo que sucede, porque hay mucha sabiduría en lo que ellos dicen, cuando ellos reclaman y se lamentan. No hace falta ser el doctor en ciencias económicas para darse cuenta de que la economía va mal en Bolivia. ¿Comprendes? Entonces vos tenés las bases, que no saben cómo reaccionar, entonces van y hacen los bloqueos. Yo lo comprendo, no lo justifico, no puedo justificar nada que sea ¿no? El bloqueo, interferir en el tránsito, pero comprendo un poco de verdad el hecho de que esa gente no tiene nadie que se ocupe de ellos de cierta manera. Porque vos tenés una parte de los políticos que son de una idea política que gobierna, que está gobernando. Y otra parte del gobierno que supuestamente debería defender los intereses de esos pobladores, en este caso los campesinos bolivianos, y no lo defienden a veces como debieran, algunos por lo menos, porque hay ocasiones en que también compran a los dirigentes. Porque son capaces de comprar dirigentes, son capaces de comprar diputados, son capaces de comprar senadores, compran a los jueces, lo cual es totalmente evidente. Parece que en Bolivia ya es demasiada la corrupción que existe en el Poder Judicial, que decían que trabaja para el gobierno de turno. Entonces, si tenés una situación dramática en todos los niveles de gobierno de un país civil, y inclusive también tenés una situación no muy agradable en las cúpulas de la Iglesia Católica en muchas ocasiones, porque también parecía que hay una especie de participación o relación con el Estado que conviene mantener, y entonces no hablamos mucho si somos, tenemos
pertenecemos a la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Puede suceder eso, te parece? ¿Sucedió eso en la Edad Media? Cuando gobernaban los reyes y la Iglesia era otra estructura social en la cual como que había mucha más fusión entre la Iglesia y el Estado. Ya por eso te digo que se sienten un poquito huérfanos los bolivianos, los que pertenecen a las bases, como las bases de Argentina, de cualquier país del mundo, ¿sabes? Se sienten un poquito huérfanos, huérfanos de dirigentes honestos. Por decir honesto te digo muchas cosas también, ¿no? Que le faltan muchas virtudes. A todos nos faltan virtudes, lamentablemente, pero ¿qué ocurre? Que no lo hacemos, no lo hago yo, por ejemplo, no quiero hacer el tono de juzgar, en modo juzgar o en modo criticar, ¿no? Mal. No, quiero hacer una crítica constructiva en todo caso, me gustaría. El tema de la gasolina basura no lo solucionaron, sino que seguía viniendo gasolina basura. El haber pedido los préstamos que pidió el señor Rodrigo Paz es muy lamentable. No hace falta ser ministro de Economía, me parece a mí, con todo respeto digo. Además, insisto que yo no soy nada, en todo caso, para hablar, pero propongo humildemente, ¿no? Como vengo proponiendo en mi país, a los bolivianos, que, bueno, que no cometan los errores que están cometiendo en Argentina, y los bolivianos no quieren, las bases no quieren que se cometan en Argentina los errores, en Bolivia los errores que están cometiendo en Argentina. Nos han traído mucha pobreza, pero gratuita. Los argentinos, hace muchos años, que tenemos los bancos, lo que tenemos en los bancos no es dinero, tenemos papelitos en los bancos, como me parece a mí, disculpadme el comentario que parece un poquito agresivo. Hace muchos años un periodista hablaba con un economista y decía, no, lo que pasa es que en Argentina el dinero que tenemos en Argentina son papelitos comparado con lo que tienen otras naciones, ¿no es cierto? Entonces los pocos papelitos que tenemos, cuidémoslos y empecemos a reactivar esa rueda de la economía que empieza a producir más y más y más, y a la vez nos formamos más y mejor, mucho más en cultura, mucho más en religión, mucho más en moral, en equidad, quiero decir, en ética, que no hace falta, ¿no?, un curso de 10 años, ¿no? Tener un mínimo conocimiento, y bueno, pero todo eso, ¿cómo se logra la honestidad? Teniendo una vida religiosa práctica, ¿viste? Al tener vos una vida religiosa, una vivencia práctica de la religión, cumpliendo con los sacramentos, cumpliendo con las oraciones diarias, teniendo una vida ascética y mística, tratando de llevar una vida contemplativa, ¿no? Que la oración, la oración es como un camino espiritual fantástico, ¿viste? Que tiene nociones y vivencias que son, digamos, dignas de ser estudiadas, porque tenés una etapa en que la oración verbal, por ejemplo, la oración vocal tiene mucha importancia, después tenés la etapa de la meditación cristiana, y después entras en una etapa de contemplación que te permite descubrir secretos del mundo espiritual, algunos digo, ¿sabes? Y empezás a entender un poco lo que sucede en el mundo, cómo funciona, y bueno, el hecho de que estás pidiendo constantemente el Espíritu Santo te puede ayudar a ser una gran persona, un gran funcionario y un gran padre de familia y todo lo que quieras imaginarte, ¿sabes? Pero hace falta que nosotros, digamos,
me parece que tenemos que formatearnos en el mundo de otra manera, los católicos y todo el mundo. Tenemos que tener tenemos que cambiar nuestro formato filosófico y moral respecto respecto de la noción que tenemos del mundo y de la relación con el prójimo y de cómo nos tratamos entre nosotros en el mundo. Todos los católicos, todos los cristianos, con todos los demás, los judíos, los musulmanes, los ateos. Entonces te das cuenta de que ahora me pareció no entender las bases. ¿Cuántas veces decían las bases quieren esto, las bases quieren lo otro? Porque las cúpulas no parecen responder, ¿viste? Entonces cuando el Papa criticaba al presidente Donald Trump, que yo también lo critico en todo caso, porque por la manera, por ejemplo, como se manifestaba cuando hablaba de estos nuevos gobernantes de Venezuela, ¿no? Yo ahora podría entenderse mucho mejor, no hace falta ponerse severo, no serio, porque digamos que estamos creados para tratarnos bien, amablemente, con cortesía, con respeto, y lo saben los gobernantes americanos, el Partido Republicano que está gobernando ahora, y también el Partido Demócrata lo saben. Y bueno, por supuesto, los que principalmente tenemos que saber esto somos los católicos y les corresponde también una gran responsabilidad a los miembros de la jerarquía católica, ¿sabes? Porque la doctrina está siendo un poquito subestimada hoy en día. Estamos dejando paso al relativismo, que no, esta es relativa, eso es una verdad. Hasta ahora siempre fue una verdad dogmática y bien definida. Pero ahora no, me parece que podemos ser un poco relativistas. Podemos modificar algo, ¿sí? No podemos modificar nada, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que los dirigentes católicos no confundan a los dirigentes políticos. Y los dirigentes políticos que estén alerta porque puede haber líderes católicos que los pueden querer confundir, si no los confundieron ya, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de evitar todo tipo de confusión dentro de la Iglesia Católica para que no se deteriore ¿cómo te diría? La conducta moral del gobierno civil, ¿sabes? Porque son mucho más grandes los problemas de moral que en el mundo que los problemas económicos. Te quise decir más bien que los problemas económicos se resuelven fácilmente cuando tenemos una virtud moral que es de la honestidad, ¿no es cierto? De la honradez, de la fidelidad al cargo que estamos desempeñando, ¿no es cierto? Y entonces, sería bueno que sí, sepamos que podemos entendernos mejor en el mundo. Igual que en un país, ¿no es cierto? Las fuerzas de la izquierda, las fuerzas de la derecha, que porque soy kirchnerista o porque no soy kirchnerista, que porque soy neoliberal, porque soy, ¿qué puedo decir? Peronista, no kirchnerista, entonces, o peronista nacionalista. Tenemos que saber que somos todos, por empezar, somos argentinos en Argentina, y en Bolivia son todos bolivianos. Entonces, no hace falta explicar tanto por qué tienen que hacer caso a las bases, simplemente porque son ciudadanos bolivianos que tienen todo el derecho del mundo de vivir dignamente. Hubo una etapa en Bolivia en la que vivieron
mucho más dignamente que otras, que casi en toda la historia, la época de Evo Morales creo, pero sé también, soy consciente de que puedo parecer muy inocente cuando hablo, entonces me olvido algunos temas que debí tener en cuenta cuando hablo de una situación eh, que se produce en Bolivia, ¿sabes? A veces yo sé que es fácil equivocarse, porque a mí me pasa lo mismo cuando escucho opiniones de presidentes o funcionarios extranjeros que opinan de Argentina como si conocieran todo muy bien y se han equivocado muchas veces, ¿sabes? Lo bueno sería que ellos tengan buenos asesores de todo el mundo y además que sepan que a veces no es cuestión de conocer un poquito, hay que tratar de meterse un poco bien adentro de lo que es la situación de la sociedad argentina, la sociedad boliviana, ¿no? La sociedad de cada país para poder después, para no cometer errores, ¿no es cierto? Pero sabemos bien que aunque no conozcamos nada, no podemos cometer el error de reprocharnos, de tratarnos de manera autoritaria. Para eso no hace falta conocer la situación política. Es una condición moral que tenemos que tener, ¿no? Y que nos cuesta, a todos nos cuesta, pero podemos mejorar, ¿viste? Podemos mejorar mucho. Y para finalizar, me gustaría decirte que, ¿cómo conseguís un ciudadano honesto? Lo dije muchas veces. Con la educación. ¿Qué educación? A veces decían, sí, educación, pero ¿qué educación? Más de una vez leía una noticia en un periódico, en una revista. La educación católica, para mí es la educación católica, así de sencillo. ¿Y qué educación católica? Bueno, sí, como dije, hay muchas materias que aprender para ser un buen católico. Si uno quiere tener una formación teológica, más o menos, eh, no, más o menos no, buena, que no te impide que seas recibirte de ingeniero, de economista, de abogado. No, podés tener concomitantemente tu formación profesional, bueno, una buena formación teológica, pero a la vez una vida teológica. Hay que tener una vida impregnada de teología y de piedad religiosa y de oración, ¿sabes? La mayoría de los habitantes del mundo no conocemos el mundo religioso católico, porque dentro de la misma iglesia católica no estamos viviendo, la mayoría de nosotros no estamos viviendo en profundidad, o por lo menos con una cierta buena seriedad, la, las nociones del catecismo, las nociones también de ese catecismo espiritual que tenemos que cumplir, y las nociones también de ese catecismo moderno, católico espiritual moderno, que incluye todo lo que se vino agregando a la vida de este mundo, con todas esas nuevas ideas que van apareciendo, ¿viste? Nefastas, la idea del woke, por ejemplo. ¿eh? Y tenemos que focalizarnos también en problemas que son más centrales que otros, por ejemplo, la planificación familiar. Ningún país del mundo debería aceptar la planificación familiar propuesta por las Naciones Unidas, ¿sabes? La gran mayoría de los niños que mueren en el seno materno no es por abortos practicados, sino en una clínica, sino por los anticonceptivos orales, te das cuenta, los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas. Creo que dicen así la estadística, más del 50% es por la pastilla y no por las prácticas abortivas. Entonces, llegará el momento, ¿sabes?, en que nos vamos a dar cuenta de que, como el aborto es un crimen, hay que penalizarlo con cárcel, como se hacía en la década del 40, del 50, y después empezaron a venir leyes que despenalizaron todo eso. Vos fíjate que la mujer
va a tener más dignidad de mujer, va a ser más mujer, va a tener más entidad de persona inclusive, cuando la mujer acepte, y el hombre por supuesto, importante, acepten la mujer y el hombre, que tienen que estar abiertos a la vida en el matrimonio. ¿Comprendes? Y llegará un momento también, quizás no muy lejano, en el cual las naciones se van a dar cuenta de que tienen que establecer estas penas de cárcel para las mujeres, porque el mundo se está achicando, está dejando de haber niños, jóvenes, cada vez hay más gente, adultos mayores, como dicen ahora, en los países, y ese es el peor desbalance biológico que puede existir en el mundo. Humano, de balance económico, de balance de humor social. O sea, ¿entendés? La planificación familiar, el tema de la vida, los hijos por mujer. Estamos hablando siempre de que en el año 2050 si esto sigue así, en el año 2080 si esto sigue así, en el año 2100 si todo sigue así. No, tenemos que hacer un esfuerzo grande, toda la humanidad, para torcer la estadística, ¿sabes? Para enderezar esa estadística, para atajar los males que muestra la estadística que está trayendo toda esta serie de problemas que te dije. La planificación familiar, la natalidad, el tema de la educación sexual. Hay que revertir todo eso, tenemos que revertir un montón de costumbres, tenemos que erradicar la educación sexual de las escuelas, y si es posible comprendemos también que la escuela sea mixta, primaria y secundaria. Algún día probablemente vamos a esperar que el mundo se deteriore mucho más y van a descubrir que todo eso hay que volver a tenerlo. La separación de los niños y las niñas en las escuelas primaria y secundaria, por lo menos. La apertura a la vida total. La actividad de los organismos internacionales, que habría que neutralizar todo, la Organización Mundial de la Salud, todo esto que viene de las Naciones Unidas, ¿no? La UNFPA, y así, hay varias, digamos, siglas, que son las Naciones Unidas también. Organismos multilaterales de crédito, creo que le dicen así, ¿no? Las instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y también la Corporación Andina, y también otras más. No tendríamos que tener esas organizaciones. Tenemos que tratar de no pedir esos préstamos que estamos pidiendo. En Bolivia ojalá que no pidan tantos préstamos porque les hace tanto daño, ¿sabes? Como Argentina. Si podemos ser ricos y tener mucha más cultura que la que tenemos, ¿por qué no ponemos ese, digamos, no aceptamos ese yugo cómodo y la carga ligera que nos propone nuestro Señor Jesucristo? Viste que además dice, hagamos el esfuerzo todos si podemos, ¿viste? Pidamos la ayuda a Dios, de ser mansos, como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia. No, a ver. Porque ellos poseerán en herencia la tierra, sí. Sí, serán inmensamente ricos entonces, ¿no? Los mansos. Entonces, digámosle, como dije la ejaculatoria, Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo.
que, que cambiemos el formato filosófico y religioso que tenemos, porque no es el verdadero. Católicos también, tenemos que reformatearnos desde el punto de vista católico. Pudimos ser mucho más felices en América del Sur, en todos los países del mundo, si no hubiéramos hecho todos estos desatinos, si no hubiéramos cometido todos estos errores que se pueden solucionar perfectamente cuando hay un orden moral interno, ¿no? Cuando tenemos una propensión al bien y no al mal, cuando sabemos que si todos debemos colaborar con el bien común de todos, haciendo de este mundo una inmensa cooperativa, ¿no? Que no tiene por qué ser la cooperativa tal o cual, en el sentido de que con un poquito que ponemos cada uno, disfrutamos todos de muchos bienes, que no hay otra manera de conseguir ese bienestar, ¿entendés? Esa especie de mutualismo mundial también, ¿viste? Con el cual podríamos tener salud gratuita para todos después de las 8 de la mañana. Porque en Argentina, para tener que conseguir un curso, un turno, disculpame, tenés que ir a las 3 de la mañana en algunas ocasiones, a las 3 de la mañana para tener un turno. En uno de los países más ricos del mundo, que es Argentina. Entonces, inclusive muchas veces, para analizar la situación argentina, decimos, lo que pasa es que estratégicamente tal potencia con tal potencia, que hay una escasez de esto y del otro, que el petróleo, que el gas. No. La situación intrínseca argentina. Miremos nosotros cómo estamos haciendo las cosas adentro aquí, y va a mejorar el mundo también, ¿comprendés? Vamos a contribuir a que el mundo sea mejor. Abiertos a la vida, con una conciencia religiosa, derogando todas las leyes que nos hacen mal y aprobando las que son buenas. Pidamos el Espíritu Santo, si te parece. Y termino con esta oración del Espíritu Santo, que ya te dije que quizás una vez, pero creo que es muy buena. Entre tantas, ¿no? Bueno, que dice: ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y sean creados mundos nuevos y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos, según el mismo Espíritu, la verdadera sabiduría y el continuo gozo de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escúchame, la última parte de la oración es: te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. No, puedes decir por Cristo, nuestro Señor, amén, para terminar la oración, ¿sabes? Bueno, te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, amén. Ora todo lo que yo dije. Que Dios te bendiga y hasta otro momento. Muchas gracias.